Los sofistas y el relativismo moral. El estudio de los sofistas griegos es útil en ética, puesto que la aclaración de los errores da mayor solidez a la verdad. Es muy conocido el sentido peyorativo que tiene la palabra sofista, designa a todo aquel que propone lo falso como verdadero, que engaña con astucia y cinismo y que se jacta de poder defender el pro y contra de cualquier proposición. Sobresalen dentro del terreno de la ética dos contemporáneos de Sócrates, Protágoras y Calícles. Protágoras. Es famoso por su célebre sentencia: el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase tan altisonante, tan halagüeña a los oídos de cualquier mortal, se puede interpretar de varias maneras. Fundamentalmente expresa la excelencia del hombre, la superioridad del ser humano en toda la creación, pero hay que tener cuidado. Para algunos comentaristas se trata simplemente de la exaltación de la naturaleza humana. Sin embargo, tal como la entendió Protágoras, es una expresión lapidaria del relativismo moral, tesis que implica la muerte de la ética como ciencia. El hombre es la medida de todas las cosas, es cierto, pero a condición de entenderlo así, la naturaleza humana es el fundamento próximo de moralidad, o sea, la base o medida para juzgar la conducta humana. Nótese que no se habla ahora de un hombre en particular como juez absoluto de todos los valores, sino de la naturaleza humana, de aquello que hace al hombre lo que es, del conjunto de cualidades que dan al hombre el nivel superior que posee entre los demás seres. En efecto, la naturaleza humana es la base de comparación, la piedra de toque, por la cual podemos juzgar buena o mala una conducta humana. Si Protágoras hubiera entendido así su famosa tesis, no hubiera sido el sofista que atacó Platón. Según Platón, el sentido que dio Protágoras a su tesis es el siguiente: cada persona es juez absoluto de la verdad y de la moral. Todo hombre puede y debe juzgar por sí mismo y sin referencia a ninguna otra base objetiva lo que es verdadero y lo que es bueno. Si una persona juzga que algo es bueno, entonces, sin más, es definitivamente bueno. Y si otra lo juzga malo, entonces también es malo. Estamos en pleno relativismo moral. La tesis sostenida por el relativismo moral se puede expresar en los siguientes términos. Toda la verdad y todo el valor dependen de cada persona y de su criterio. La verdad y el valor son relativos a cada sujeto. Este tiene la última palabra en lo que se refiere al juicio sobre el mundo, las cosas y los valores. No se puede dar una verdad y un valor absoluto válido por todos, inmutable a través del tiempo. La verdad y el valor cambian según las épocas y los lugares. Así ha sucedido, de hecho, y no puede suceder de otro modo. El relativismo es una posición muy cómoda. Con él se libera el sujeto de toda urgencia de profundización acerca de las esencias válidas para todos. Basta de atenerse a lo que en ese momento se siente o se intuye. Es el corazón el que se rige según las circunstancias. Si hoy juzgo buena la disciplina, la realizo como buena. Si mañana la juzgo mala, entonces la dejo y la fustigo como conducta de masas torpes y sin propia iniciativa. Además, el relativismo moral es, de hecho, una tesis muy socorrida por la gente. Se ha extendido con mucha abundancia. Es una fácil bandera para quien quiere eludir toda la responsabilidad y obligación. Lo positivo del relativismo es la explotación, aunque exagerada, de una gran verdad a saber: la conciencia es la norma subjetiva de moralidad. Es decir, cada hombre debe regirse por su propia conciencia. Inclusive, es obligatorio normar la conducta de acuerdo con el juicio de la propia conciencia. Si una persona cree sinceramente que debe actuar en determinado sentido, así debe proceder, aun cuando los demás piensen de otro modo. En este sentido, sí es cierto que cada hombre es juez y rector de su propia conducta y de los valores que le atañen. Hasta aquí
parecería que estamos de acuerdo con la tesis del relativismo moral. Pero el relativismo no falla por lo que afirma, sino más bien por lo que niega. El relativismo niega que haya un criterio y un valor absoluto al cual deba someterse cada sujeto y cada juicio de conciencia. Entonces, podemos sostener que, si bien es cierto que cada uno es juez de su propia conducta, también es cierto que no es juez absoluto. El hombre es medida y rector de lo que debe hacer, pero por encima están ciertas normas objetivas y racionales que se imponen por la fuerza de la verdad. En definitiva, el relativismo es una forma de soberbia humana, es la proclamación del hombre como en lo absoluto en medio de los demás seres, es la sobrevaloración de sus facultades, conocimientos y criterios. Lo que necesita el relativista es una buena dosis de humildad, que lo capacitaría para someter su razón al imperio de la verdad basada en lo real y en lo absoluto, que es independientemente de la medida humana. El hombre es pues medida, pero también debe ser medido. Afortunadamente, el relativismo moral es solo un espejismo de la razón. Aceptar el relativismo equivale a infringir el principio de contradicción. Cuando dos personas se contradicen acerca del mismo valor moral, evidentemente no pueden tener ambas la razón. Una de ellas, o tal vez las dos, están en el error. El relativismo va en contra de las más elementales leyes de la lógica. La definición de verdad va también contra el relativismo. Una proporción es verdadera cuando está conforme con el objeto que expresa, independientemente del sujeto que la sustente. El sujeto es el que debe adecuarse al objeto y no al revés. Por lo tanto, la verdad envuelve una relación, pero su base o medida no es el sujeto, sino el objeto. El hombre no es la medida de todas las cosas, sino que la realidad objetiva es la medida de la verdad y, por consiguiente, de los valores morales. La objetividad de los valores es otro matiz contra el relativismo. Los valores existen independientemente de que una persona los conozca o no, los valore y los aprecie o no. El valor no es el relativismo a las personas en particular. No porque una persona conozca y aprecie un valor, por eso existe. Es al revés, porque existe el valor, la persona lo conoce y lo aprecia. Del hombre depende la existencia de sus propios valores, mas no su esencia. El relativismo se contradice a sí mismo, porque, de ser verdadero, se deduce que cualquier persona lo podría aceptar o rechazar de acuerdo con su propio criterio. Luego, se destruye a sí mismo. Dicho de otro modo, una persona que luche contra todo valor y fundamento objetivo está implícitamente afirmando una postura que considera de valor positivo, aceptable, en contra de cualquier otro fundamento objetivo que considere de valor negativo. De ser cierto el relativismo, la sociedad sería un caos, pues entonces nadie podría imponer leyes, no habría derechos que respetar ni obligaciones que cumplir. Sería imposible una vida a nivel humano en medio de tal desorden. Calicles con su tesis, la ley del más fuerte. Con ello se quiere significar que la autoridad corresponde al que se sobrepone a los demás, al que electivamente puede dominar al resto a base de energía, no solo física, sino aún en la palabra, en el pensamiento, en la influencia y en el mando. Como comentario crítico podemos hacer uno solo. Esta tesis es verdadera de hecho, pero es falsa de derecho. Efectivamente, es verdadera de hecho, puesto que así suele suceder. La realidad de la historia universal no puede controvertirse. El gobernante, la autoridad, el jefe, suelen imponerse a base de fuerza, cuando no a base de brutalidad. Afortunadamente, esto que suele suceder no necesariamente sucede, y también existen autoridades que cumplen con el derecho. Y decimos que la tesis de Calicles es falsa de derecho,
lo cual significa que, aunque así suela suceder, no es lo que debería suceder. La autoridad, el legislador y el jefe tienen que cumplir con ciertas condiciones para que su actuación esté de acuerdo con la naturaleza de su función. No todo el que se impone por la fuerza ante los demás es por eso el jefe nato. Claro está que debe saber gobernar, dirigir a los demás e incluso imponerse enérgicamente en ciertos casos. Pero la base de todo esto hay una cualidad que es la que define la autoridad: saber captar y promover el bien común. Quien llene este requisito tiene cualidades para ejercer convenientemente el cargo de autoridad y legislador. La conclusión es, pues, que la ley no es la del más fuerte, sino el que sepa conocer y realizar el bien de los súbditos.